salvó nuestras vidas de la muerte, de la esclavitud, de la maldición, del pecado. Gracias, Señor, porque por ti somos libres, por ti somos nuevas criaturas, Señor. Por ti ya no somos esclavos, sino que somos hijos y estamos sentados a tu mesa, participando del gran banquete, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos, Señor. Y ayúdanos a darte toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor. Ayúdanos a alabarte y adorarte de una forma digna de un rey, del rey precioso, del vencedor. Ayúdanos a alabarte, Señor, con sinceridad, con todo nuestro corazón. Gracias, aquí estamos para ti, Señor. No hemos venido para nadie más que para ti. Nos hemos levantado para ti, nos hemos preparado para ti, Señor, para estar contigo y para darte juntos alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. Den un aplauso al Rey precioso. Damos, precioso Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Vamos. Es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén.
le puede quitar a Dios lo que es de Él y nosotros somos de Él. No tengas miedo, echamos fuera todo temor al futuro, todo miedo, toda angustia de lo que puede suceder. El Señor guarda a los suyos hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Los santos, tus redimidos, toda la tierra se postre ante ti. Grandes y pequeños, las flores del campo, los árboles del bosque, baten sus ramas, corrientes de agua, lucientes estrellas, los ángeles del cielo, toda tu belleza, Hemos estado, no sé, no suelo hacerlo, pero las circunstancias lo han ameritado, ampliar un poco lo que estamos compartiendo. ¿Quién se acuerda de cuál es nuestro tema general? ¿De qué hemos venido hablando ya por hartos meses? Gracias, de la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana. Luego de eso, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco más práctico, la vida práctica del cristiano, cómo debe ser la vida cristiana práctica en el diario vivir, ¿sí? Y ahí comenzamos en Romanos 12, ¿se acuerdan? Vimos todo Romanos 12, después seguimos en Romanos 13,
Y ahí en Romanos 13 como que nos explayamos un poquito, nos extendimos un poquito, ¿verdad? Y empezamos a ver mucho sobre la autoridad. Y en eso hemos estado hablando los domingos sobre la autoridad. Porque es importante la autoridad, es muy importante la autoridad, ¿sí? Entonces, yo he estado un poco, la semana estuve un poco duditativo, ¿verdad? Si seguía hablando sobre la autoridad, estaba en mi corazón, y al final quiero hoy día tocar un punto igual respecto a la autoridad, que es tan importante que no puedo pasarlo por alto. Y en este tema de la autoridad, yo insisto, hay 3 énfasis en la Biblia, 3 énfasis. ¿Cuáles son esos? La Biblia enfatiza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, enfatiza el poder, el gran poder de Dios. Amén. Usted donde encuentre, donde vea la Escritura, normalmente se habla de que el Dios es poderoso, que para Dios no hay nada imposible, que Dios hizo todas las cosas, que por Él son todas, por Él subsisten, ¿verdad? Entonces, siempre enfatiza eso. Y nosotros como enseñadores, ministros de la palabra, nunca vamos a enfatizar demasiado el poder de Dios. Siempre estamos hablando de Él, ¿verdad? Y el segundo gran énfasis es la virtud de la sangre de Jesús. Alguien dijo, ¿verdad? La Biblia es como el cuerpo, donde usted se pinche con una aguja, ¿verdad? En su cuerpo, ¿qué va a salir? Sangre, ¿sí o no? Entonces aquí donde uno pinche se va a encontrar que hay sangre. Nos habla de la sangre preciosa derramada, ¿verdad? Para limpieza de nuestros pecados. Ese es el segundo gran énfasis. Y el tercer gran énfasis es la autoridad. La autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos saben que Dios tiene autoridad? ¿Cuántos saben que Dios tiene toda autoridad? ¿Cuántos creen de todo su corazón que la única autoridad y la máxima autoridad del cual emanan todas las autoridades es Dios? Él es el soberano. ¿Se fijan? Entonces hay una diferencia entre poder y autoridad. ¿Cuántos notan la diferencia? El poder es la fuerza, la capacidad de hacer cosas. Pero un carabinero, ¿verdad? Un carabinero puede detener un vehículo, un camión, puede tener un bus, ¿verdad? Y puede tener muchos vehículos solamente levantando su mano. ¿Tiene poder o tiene autoridad? Él no tiene fuerza. Si el camión, ¿verdad?, no le obedece, no le hace caso, podría arrollarlo. Pero él tiene autoridad. Amén. Y Jesús cuando resucitó, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos saben que Jesús tiene toda autoridad? Amén. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, en esto de la autoridad, no solamente de la autoridad que emana de Dios. Hablamos los domingos anteriores de la autoridad perdida. En Adán perdimos la autoridad, pero también vimos que en Cristo recuperamos la autoridad. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Gloria a Dios. En Adán todos mueren, en Cristo somos todos vivificados. Amén. Amén. En Adán, ¿verdad?, estamos perdidos, en Cristo ninguna condenación hay. Entonces hablamos de eso, de que Cristo vino, y este es el gran problema de muchos cristianos que son miopes, no alcanzan a ver más allá. Les enseñaron que Cristo vino a morir por sus pecados y punto. Y ahí se quedan. Cristo no vino a morir, ¿no? Cristo vino por... Si bien es cierto, es maravilloso que Cristo haya muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Pero Jesús vino, ¿verdad? ¿Vino para qué? Vino, ¿verdad?, para glorificar al Padre. ¿Y de qué manera el Padre era glorificado en Cristo? En que Cristo, ¿verdad?, se hizo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Pero en esa obediencia estaba la autoridad de Dios. Dijeron de Cristo, oye, ¿con qué autoridad enseña? En otra oportunidad dijeron, ¿y con qué autoridad echa fuera a los demonios? Tenía autoridad. Al viento decía, quiétate. Al mar, sosiégate. A los demonios les decía, sal fuera. Y las enfermedades salían en esa persona maravillosa, ¿verdad? Porque estaba lleno de la autoridad y del poder de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen ese Jesús? Amén. Muchos hablan de Jesús como uno, si yo pudiera vivir
en esos tiempos, ¿verdad? Si yo pudiera haber estado en esos días cuando Jesús enseñaba. Hablan como que Jesús estuviese muerto. Oh, si yo hubiese visto, haber escuchado o haber estado allí en la multiplicación de los panes y de los peces, como que Cristo ya es una historia, algo en el pasado. Cristo está vivo. Amén. Su poder no ha disminuido. Su autoridad, ¿sí o no? Sentado en el trono está Dios y a la diestra está Jesucristo, reinando y ejerciendo toda autoridad, todo dominio, hasta que el postrer enemigo sea puesto bajo los estrados de sus pies. ¿Cuál es el postrer enemigo que será puesto bajo los estrados de los pies de Jesús? El último enemigo, ¿cuál será? La muerte. La muerte. ¡Oh muerte! ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Viene la muerte de la muerte. Amén. Que dije que viene la muerte de la muerte. Y la muerte ya no será más. Amén. Será lanzada en el lago de fuego y azufre. Y ya no será más. Amén. Entonces, estamos viendo la autoridad. Y hemos visto esta autoridad restaurada. Pero el domingo pasado traté de alguna manera de transmitirles, ¿verdad? Que si es cierto que estamos todos bajo autoridad, ¿verdad? Y estamos en Romanos 13. Romanos 13 dice que no hay autoridad, sino toda autoridad viene de Dios, emana de Dios. Y vimos que hay varios tipos de autoridad. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, amén. Amén. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. ¿Cuántos padres dicen sí, amén? Amén. Los jefes tienen autoridad sobre sus empleados, amén. Los pastores tienen autoridad sobre sus ovejas. Amén. Amén. Ah, no me gustó eso. Y así hay más autoridades, ¿verdad? Los miembros del cuerpo están bajo autoridad, ¿sí o no? ¿Cuál es la autoridad? La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Y aún Cristo se puso bajo autoridad. ¿Verdad que sí? ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Entonces, vimos eso, de que, ¿qué cosa? De que nosotros también, todos nosotros, todo hijo de Dios, tiene autoridad espiritual. No estoy hablando de autoridad humana, terrenal, no autoridad en este mundo, sino autoridad espiritual. Amén. Aún el recién nacido, sí, un hijo de Dios recién nacido tiene autoridad. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tenemos autoridad? Mire, me gusta lo que dice Efesios. En Efesios me encanta. Léalo conmigo, por favor. A ver, no lo tenía anotado por aquí, pero en Efesios, capítulo 2, dice que en Efesios 2, mire, voy a leer varios versículos. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice que de ella, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estaban muertos en delitos y pecados? En el que en otro tiempo, dice, en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Versículo 4 del capítulo 2 de Efesios. Dice, pero Dios, me gusta este pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cuántos estaban muertos en pecado? Amén. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Amén. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Y versículo 6 dice, y juntamente nos resucitó. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén. Estábamos muertos, nos dio vida y nos resucitó. Cuando Cristo murió, yo morí, usted murió. Cuando Cristo resucitó, yo resucité, usted resucitó, porque en Cristo, ¿verdad? Morimos y en Cristo resucitamos. Amén. Dice que
nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente nos resucitó a sí mismo. Ojo, aquí está lo que quiero decir. Nos resucitó y ¿qué más? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Sí? ¿Qué más? Fíjense que aquí está el problema de los cristianos. Muchos dicen, sí, yo morí con Cristo, perdonó mis pecados, resucité, tengo vida nueva y no me han contado nada más. Es maravilloso. Pero Dios nos dio mucho más. La redención no es solamente el perdón de nuestros pecados. Dios quiere que nosotros recuperemos lo que perdimos en Adán y es la autoridad, dominio. Dios no nos hizo para ser esclavos. ¿Cuánto les gusta eso? ¿Saben que cuando yo entendí esto cambió mi manera de ver y de pensar y de entender las cosas? Entendí que Dios no me hizo. El Salmo 8 dice que todo lo puso debajo de mis pies. Bueno, en Adán. Pero lo perdí en Adán. Pero en Cristo todo lo puso, dice en Hebreos también, todo debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo lo que pasa por el sendero de la vida, del mar, etc. Todo lo puso debajo. O sea, quiere decir que está el hombre, dominio, pero el hombre en Cristo, la mujer en Cristo, dominio sobre todo, autoridad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen en el hombre que tenemos de Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios en el hombre? Dominio, autoridad, porque después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio. Otras traducciones dice, señorece sobre los peces del mar. Sobre todo, hermanos, no fuimos creados para ser esclavos de nada. ¿Sabían ustedes que lo que te vence te subyuga? Todo aquello que te vence te subyuga, te domina, te controla. ¿Cuántos fueron vencidos por Cristo? Él los domina, Él los subyuga, amén. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Que nos dio vida y también juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Qué más? Eso nomás. Bueno, si fuera eso sería maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso. Pero hay más. ¿Qué dice su Biblia? Nos sentó, dice. Nos sentó, o sea, estamos sentados. Nos sentó con Él. En lugares celestiales. ¿Y esto cuánto lo entienden? ¿Cuántos entienden que nos dio vida juntamente con Él? Que resucitamos a una novedad de vida juntamente cuando Él resucitó. Pero dice que también, ¿dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. A la diestra del Padre, sentado, ¿verdad? ¿Y cómo que yo la veo aquí, hermana Carmencita? ¿Cómo dice? La Escritura dice que está sentada en lugares celestiales. ¿Cómo será eso, Richard? Medio raro, ¿verdad? ¿Te gustó, hermana venezolana? Es que normalmente nos enseñan una parte de la Biblia nomás, pero ahí dice que no solamente morimos con Cristo, sino también resucitamos con Cristo y también nos hizo, no dice que nos hará o dice que nos hará futuro, nos dice que nos está haciendo presente. Mire, habla como algo hecho. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está Cristo sentado? Entendamos primero que estamos sentados juntamente con Él, pero entendamos qué significa que Él esté sentado. ¿Qué está haciendo? Ejerciendo dominio, ejerciendo autoridad. Porque Él dijo cuando resucitó, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. ¿Toda o alguna? Toda. Acuérdense que Dios lo puso por juez de vivos y muertos. Es que un día dice que todos compadecerán ante el tribunal. ¿Sí o no? Cuando dice todos, ¿será todos? Pero los grandes personajes de este mundo, los famosos, ¿no van a estar o van a estar? Todos van a estar. Los grandes presidentes de poderosas naciones, los famosos músicos, cantantes, estarán allí delante del trono blanco, para ser juzgados según sus obras. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 2 que Dios le dio un nombre, que es por sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Yo les decía el domingo pasado, ¿cuándo ocurrirá eso?
a futuro, alguna vez, no. Ahora está ocurriendo. Ha estado ocurriendo, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Pero volvamos al punto, dice que no solamente nos dio vida, sino nos resucitó juntamente con Cristo y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, nosotros ya estamos en ese lugar de dominio, de autoridad. El lugar de autoridad. Cuando habla la Biblia de lugares altos, habla de lugar, ¿verdad?, de autoridad. Para ejercer dominio. No sabía eso. Entonces la redención de nuestro Señor Jesucristo no solo fue para perdonar nuestros pecados, maravilloso por eso, para que vivamos una vida santa también, pero también para que ejerzamos autoridad, para que, ¿verdad?, nos paremos firmes, ¿verdad?, y nos opongamos y resistamos, ¿verdad?, a las acechanzas del diablo, y para, ¿verdad?, ejercer todo dominio, toda autoridad. Entonces, pero también vimos el domingo pasado que esa autoridad es en el nombre de Jesús. Amén. No es bajo el nombre de una denominación, no vamos a ir en el nombre, ¿verdad?, de alguien. Entonces, esa autoridad está en el nombre del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Y se lo compartí el domingo pasado, pero necesitamos entender esto. Pedro y Juan van al templo, ¿verdad? Y en la puerta de la hermosa, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la puerta de la hermosa? En el templo. Allí estaba un cojo de nacimiento, tenía más de 40 años. ¿Y qué ocurrió, verdad? Pedro y Juan llegan y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, ¿verdad? Usted se sabe la historia, más lo que tengo, te doy. Él tenía conciencia, tenía seguridad, él sabía lo que tenía. ¿Qué tenía? Estamos claros que no tenía oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que tengo, tenía autoridad, y él sabía que tenía autoridad. ¿Saben cuál es el gran problema de muchos cristianos? Que no saben lo que tienen. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Tener algo y no saber lo que tienen. Bueno, más de alguna oportunidad mis hijos me han dicho: oye, papá, ¿no sabes el teléfono que tienes? Porque no lo sé usar. Yo, con tal que saque buenas fotos y me sirva para llamar y whatsappear, me basta y me sobra. Pero normalmente uno acude, ¿verdad?, a sus hijos, ¿no es cierto, Palomita?, para que nos ayuden, ¿verdad?, porque nos pilla la tecnología. Tenemos medios monstruos, ¿verdad?, y no sabemos usarlo, no sabemos, ¿verdad? Entonces, el monstruo, sí, bueno, ya está un poquito viejo el pobre, hay otros mejores. Bueno, 10 años atrás era un monstruo. Entonces, pero ese es el problema del cristiano. No sabe quién es, no sabe lo que tiene, por lo tanto no sabe qué hacer. O no sabe lo que puede hacer. ¿Me está entendiendo? O sea, si usted no sabe lo que tiene, no sabe lo que puede hacer. Y por lo tanto hará, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Entonces nos hizo sentar en lugares celestiales, en lugares de autoridad. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Pedro se la tomó y la creyó. Fíjense que hay una promesa maravillosa. Esta por favor no se la dejo pasar. Juan capítulo 14. Es lo que dijo Jesús en Juan 14, 12. ¿Lo encontró? Jesús está en sus últimas palabras, sus últimos discursos, lo último que le dice a sus discípulos antes de morir, antes de irse. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo. ¿A quién le está hablando? Sus discípulos. No le está hablando a los fariseos, a los escribas. No, le está hablando a sus discípulos. De cierto os digo, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en él? El que cree en mí, las obras que yo hago, a lo mejor alguna vez podría ser una. ¿Así dice? También él las hará. También él las hará. ¿Qué obra hacía él?
sanaba, resucitaba. ¿Qué obras hacía él? Hermana venezolana, ¿qué obras hacía él? Milagros. Sí, pero ¿qué milagros? ¿Ya lo dijeron? ¿Qué obras hacía? Enseñaba con autoridad. ¿Qué obras hacía? Liberado. Liberaba, muy bien. ¿Qué más hacía? ¿Qué más hacía? Nacho, ¿qué más hacía? ¿Ah? Ejercía dominio de la Multiplicaba. naturaleza. Tenía dominio sobre la naturaleza. Multiplicaba la comida. Convertía la Milagros, comida. ¿verdad? De multiplicación. ¿Sí? Entonces Jesús dice, de cierto digo a sus discípulos, les dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Para quién es eso? Dígalo para mí. No, pero ¿para qué me apunta para acá? ¿Para ti? No, dígalo, primera persona para mí. Para usted. Dígalo para mí. Esta palabra me habla a mí. Jesús prometió esto. Vivi, ¿lo estás leyendo? ¿Lo estás meditando? La Biblia está ahí atónita. Las obras que yo hago, Él también las hará. Amén. ¿Y qué dice el versículo? Ahí se queda. ¡Ah! ¿Qué cosa? Diga guau. Diga guau. Wow. Esto no me lo habían enseñado. Pero Pedro escuchó ese día cuando Jesús le dijo eso. Sí lo escuchó porque estaba ahí. ¿Lo creyó? Sí. ¿Y qué hizo? Se En lanzó. el nombre de Jesús, levántate. Pero no queda ahí, mire, sigamos lo que dice, verso 12. Dice, aún mayores, dice, y mayores que estas hará, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quiere decir eso? Sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué está diciendo eso? Él está prometiendo algo, que las obras que creen en Él, las obras que Él hace, las hará, las haría también, mayores que las que Él hizo, haríamos, ¿verdad? Nosotros también. Y la razón y por la cual iba a ocurrir esto es porque Él iba al Padre. ¿Qué tiene que ver eso? Por algo lógico, porque Él ya no iba a estar aquí, entonces el que tenía que hacer las obras eran los que le seguían, los creyentes, los discípulos. Si Él no está, y pasa normalmente, es que no, estoy tratando de llamar al pastor y no me contesta. No está, entonces no va a pasar nada. No, ¿verdad? Dice, porque voy al Padre. Y ahí queda, no, ahora viene lo que les quería compartir, versículo 13. Dice, lo 13 es lo sustancial. Y todo, léalo conmigo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no, hasta ahí nomás. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, repítalo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Hay varias cosas aquí. Todo lo que pidiereis, diga todo lo que pidiereis al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre. ¿Hay alguna excepción aquí? Todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Me gusta, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que pidierais al Padre, pero será así. Hermano, ¿está aquí por favor? ¿Está aquí o no? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás escuchando? Todo, diga todo lo que pidiera el Padre. Todo lo que pidieron. Más después añade, y hasta ahora nada habéis pedido. Ese es para usted. Y hasta ahora nada habéis pedido, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. ¿Te pedí algo? ¿De qué es esto? Miren, una billetera. Gracias, Richard. La billetera de Richard. Wow. Le dije al Gire, anda y dile al Richard que dije yo que me mande su billetera. Qué obediente, ¿ah? Gracias, Richard. Termina la ilustración. Están las tarjetas y las claves, ¿no? Las tarjetas no hay claves. Fíjate, si hubiese alguien ido en el nombre de otra persona que tú conoces, ¿le hubiese pasado tu billetera? Depende de la persona, ¿no es cierto? Depende de la persona. Mire, me pasó su billetera. Qué dulcecito. Antes que me tiente el enemigo. Toma.
Fíjense, nosotros creemos que pedir en el nombre de Jesús es decir, Padre, te pido esto otro, ¿verdad? Dame los pasajes que necesito, ¿verdad? Necesito esto otro, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Y a veces le ponemos ahí, ¿cómo podríamos decir musicalmente? Le ponemos ritmo. Le ponemos sonido en el nombre de Jesús. Interpretación, ahí esa interpretación. Y te pido esto otro, y te lo pido en el glorioso nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Yeshua Mashiach. Como que Dios va a responder. Oye, qué buen énfasis. ¿Qué quiere decir que pidamos algo en el nombre? Eso es lo que no sabemos. Nosotros la autoridad la vamos a ejercer en el nombre de Jesús. No hay autoridad fuera del nombre. Nos ha sido dado 3 cosas. Se los dije el domingo pasado, se los repito para que lo guarden. Se nos ha dado 3 cosas. Se nos dio su sangre, ¿sí o no? Gracias a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia al más vil pecador. Amén. Amén. Eso es nuestro. Se nos fue dada la palabra. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen la palabra? Dios nos dio su palabra. Siempre nuestros hijos nos han reclamado: papá, tú dijiste. Los que tienen hijos chicos todavía no le reclaman. Eric, ¿te reclaman o no? ¿Ya te reclaman ya? Papá, tú dijiste que nos ibas a llevar a Santa Claus, no sé cómo. Tú dijiste, y te están ahí como zancudo en el oído, ¿verdad? ¿Sí o no? Te lo repiten, ¿sí o no? La Andrea se ríe. ¿Sí o no? Si la mamá te ofrece algo, tú le dices: mamá, tú me lo dijiste. Y nosotros le reclamamos el asado. Papá, tú dijiste que iba a hacer esto. Y si uno, ¿qué pasa si uno lo hace? Los hijos dejan de confiar en uno. ¿Cuántos han dejado de confiar en Dios porque Dios no hizo lo que les prometió? No, ¿no es cierto? Él permanece fiel. Amén. Entonces, la autoridad del creyente está en el nombre que es por sobre todo nombre. Y bajo ese nombre se doblará toda rodilla. Los discípulos creyeron eso. Lo creyeron. Entonces estamos en el versículo 13, ¿verdad? De Juan. Así es. Juan 14. Así es. Se me fue. Juan 14. 13. Quiero decir Juan 14, 13. Aquí está. Entonces dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado En el Hijo. ¿Qué dice el verso 14? ¿Qué dice el verso 14? Mire, lo vuelve a repetir, ¿se fija o no? Para los cabezas duras. Dije para los cabezas duras, no para las cabezas duras. Masculino. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dijo Santiago? ¿Piden y no reciben? Porque piden mal. Pero aquí tenemos una promesa. Y los discípulos creyeron eso. Y en el nombre de Jesús, y lo dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pisarán, hollarán serpientes. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, se nos ha dado su sangre, se nos ha dado su palabra y se nos ha dado su nombre. ¿Cuántos se han beneficiado de la sangre de Jesús? ¿Cuántos se están beneficiando de la palabra de nuestro Dios, que es Jesús? Pero ¿cuántos se están beneficiando del nombre de Jesús? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, cuando usted va en el nombre de Jesús, ¿quién está yendo? ¿Usted? Cuando alguien va en el nombre de alguien, va en representación de ese alguien. Cuando él te dijo mi papá que le pasara la billetera, tú no pusiste mucha atención en quién te lo estaba pidiendo, sino quién lo había dicho.
¿Se fija? Entonces cuando usted va, cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre, o sea, es como que Jesús lo estuviera diciendo, usted está en representación de Él. A mí muchas veces me tocó ser el representante, y se lo he compartido, ¿verdad?, por mi labor en lo secular. En cuanto a mi trabajo me tocó, ¿verdad?, y normalmente necesitaba llevar un poder bajo el artículo 7 del Código Civil que dice futuro abogado, poder de representatividad bajo la capacidad, ¿verdad?, de transigir, o sea, de llegar a acuerdos. O sea, la decisión tenía que tomarla yo. Entonces se me daba esa autoridad, ir en representación de la empresa, ¿verdad?, para tomar la decisión en ese minuto ante un comparendo, ante un ministro de fe, y tomar la decisión si le pagamos esto, no le pagamos esto otro, ¿verdad?, si íbamos a tribunales. Yo iba en representación, iba a prevenir, o sea, iba con el poder, el título legal, el papel con el cual, ¿verdad?, yo lo hacía como representante. Y a veces se me pedía la escritura donde el que firmaba ese poder fuera realmente, ¿verdad?, el representante legal de la empresa. O sea, no cualquiera podía darme un papelucho, ¿verdad?, y yo ir. Entonces, cuando usted lo hace en el nombre de Jesús, no es que sea una palabra mágica, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ahí aquellos que trataron de echar demonios, ¿verdad?, en el libro de los sellos y usaron el nombre de Jesús? Sí. Y los demonios dijeron, ¿quién es este? ¿Quiénes son estos? Lo hicieron tiras, los hicieron pedazos, los enviaron desnudo. A Pablo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son no los conocemos. Tuvieron que salir huyendo desnudos. Los demonios se los querían comer vivos. Entonces uno no puede ir en el nombre de alguien si ese alguien no lo envió. Claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Te atreverías tú a ir en el nombre de alguien a pedirle algo a alguien, ¿verdad? Y si ese alguien no te envió, no vas con autoridad. Hay poder en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y nos ha sido delegada. Pero vamos a un punto más práctico. Y si yo voy y oro en el nombre de Jesús y no sana, esa es la típica, ¿verdad? Yo la viví muchas veces. Me habían enseñado, ¿verdad? Pero si yo voy y voy a ministrar sanidad y voy en el nombre de Jesús y ministro sanidad y no pasa nada, entonces no voy a decir porque voy a hacer el ridículo. ¿Sí o no? No. A muchos los detiene la vergüenza, el miedo, ¿verdad? El resultado. Si no sana. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿y si sana? Gloria a Dios. Si usted va y ora y ministra salud, ¿verdad? Y sana. ¡Wow! Entonces, ¿qué te estoy diciendo en esta mañana? Que usted tiene autoridad. Dios le ha dado autoridad. Usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Y a usted le ha dado autoridad. Y si usted cree en Jesús, usted tiene autoridad. Pero tiene que usar esa autoridad. ¿De qué le sirve tener dinero en el banco si no lo usa? Una vez, Señor, teníamos dinerito en el banco, ¿te acuerdas, no? Lo teníamos ahí hace muchos años. Teníamos dinero. Y lo teníamos en el banco por si acaso, algún día, no sé. ¿Y sabe lo que? Escuchen con discernimiento lo que le voy a decir. Esto aplica más a lo que vamos a ver el próximo domingo, pero igual. Y lo teníamos y no lo usábamos. Y el Señor nos dijo, bueno, cuando yo daba maná, ¿podían guardar el maná para el otro día? No. ¿Qué pasaba? Entonces Dios proveía para cada día. Y nosotros estábamos guardando para futuro, no sé, que a lo mejor a futuro tengamos algún problema. Y entendimos, ¿no es cierto? Ya, Señor, pues saqué la plata del banco y fui a pagar unos dividendos. Porque tenía unos dividendos y fui a pagar y la persona ya me dijo, dividendo, pero usted viene a pagar, pero nadie hace eso. Yo quiero pagar adelantado, quiero vivir el resto de este año tranquilo. ¿No? Pero ¿cómo pagando? Pagar esa plata, me dijo, a lo mejor se puede enfermar alguno de sus hijos, ni Dios lo permita. Le dije, empezó a ponerse, no, me dijo, si aquí no va a ganar nada, no le vamos a bajar los intereses, nada. Dije, no, que tengo este dinero, quiero usarlo, compramos, pagamos eso y usamos nuestro dinero. ¿Me está entendiendo? O sea, si Dios le da algo, úselo. Si usted tiene algo, úselo.
Ahora con sabiduría, obviamente. No vaya a tomar el sueldo, ¿verdad? El primer día lo gastó y el día 2 ya no tiene nada, no. Sea buen administrador. Pero Dios le ha dado autoridad, entonces usted tiene que pararse en esa autoridad en el nombre de Jesús y atreverse. Amén. Pero ¿y si no pasa nada? Pero ¿y si pasa algo? Y usted tiene que, aquí a los hombres, les hablo a los hombres, ¿cuántos son cabezas aquí? Del hogar. Tiene que pararse, portados varonilmente, dice la palabra, portados varonilmente, o sea, pórtense como hombres, ¿verdad? Y párense en el hogar y defiendan, ¿verdad? O si usted es la jefa en el hogar, ¿verdad? Párense y tomen la autoridad y que Satanás, ¿verdad? Que anda como león rugente, ¿verdad? Ejerzamos autoridad sobre... ¿Saben cuál es el gran problema de muchos? El gran problema de muchos es que no, que el tiempo está malo, ¿verdad? Es que la situación está complicada. Es que andan virus, ¿verdad? Y por eso, es que me vino esta enfermedad, me vino este problema, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Es que a lo mejor Dios quiere, hasta Dios lo culpan. Toda enfermedad no es bendición de Dios. Está el enemigo detrás. ¿Me está escuchando? Eso usted no está lidiando con las circunstancias. No, pero es que este mismo. No, el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pablo dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo.